¿Te imaginas un mercado completamente vacío a las 3:30 de la tarde? Este es el panorama de la plaza del Mercado Popular de Varaždin, un lugar que sorprende no solo por su silencio y orden a plena luz del día, sino también por lo limpio tras una jornada de trabajo. Aquí las costumbres son distintas, ya que el mercado abre muy temprano, incluso antes del amanecer, lo que transforma el bullicio de la mañana en soledad por la tarde. ¿Te gustaría recorrer conmigo esta emblemática plaza y descubrir las curiosidades que la hacen única? Pues acompáñame en este fascinante viaje por la ciudad de Varaždin y su plaza de mercado. Y a primera instancia en la tarde vemos esta plaza de mercado completamente vacía, pero podremos ver que aparte de esas instalaciones modernas, la limpieza prevalece y aquí veremos el día siguiente la profunda tradición croata, con decoraciones navideñas, discretas y recientes. ¿Qué crees que podríamos aprender de un lugar donde el pasado y presente conviven en armonía? Pues vamos a ver cómo es un día normal de mercado. Un nuevo día comienza y el regreso al mercado por la mañana para observarlo en todo su esplendor es el objetivo de esta época de posnavidad, donde el ritmo descomplicado de los comerciantes y visitantes invita a la calma, mientras todo sucede bajo la mirada atenta de una pequeña capilla ortodoxa en honor a San Jorge, ubicada en pleno centro de la plaza. ¿Qué historias guardará este encantador rincón que mezcla lo sagrado con la cotidianidad? Vamos a comenzar a caminar por esta plaza de mercado de Varaždin. Lo primero que llama la atención son las pequeñas macetas con pasto en crecimiento, un detalle común para los croatas, pero curioso para los extranjeros, ya que estas macetas son símbolo de prosperidad y nuevos comienzos. Se regalan durante la Navidad y luego se trasplantan como una forma de agradecimiento. Aquí hay algo común y es que los vendedores de la plaza en su mayoría son agricultores de avanzada edad que ofrecen verduras frescas y de temporada. Muchos provienen de pequeñas huertas o cooperativas y encuentran en este trabajo una forma de mantenerse activos y socializar con otros amigos, sean compradores o compañeros de oficio. ¿No te parece admirable esta condición de socializar con otras personas mientras se trabaja? Los productos aquí se exhiben sin excesos, simplemente dispuestos sobre las mesas. Cada cliente trae su propia cesta, evitando el uso de bolsas plásticas. Este mercado nos transporta a épocas de pueblo en las que en nuestras infancias la sencillez y la autenticidad eran lo esencial. No había mayores empaques. ¿Qué te parece este mercado tradicional? Por el momento solamente hemos visto una pequeña parte de él. Algo que llama la atención en este recorrido es que no hay intermediarios. Los campesinos venden directamente sus productos a precios justos. Como habrán notado en este canal, tengo una fascinación por las plazas de mercado porque en ellas siempre encuentro algo más que alimentos, historias, tradiciones y el esfuerzo de quienes hacen posible que todos los días tengamos comida en nuestras mesas. Y siguiendo este recorrido encontramos el corazón del mercado, con una especie de carpa principal. Fácilmente se identifica por una valla de seguridad donde se prohíbe la entrada de animales. Pero aquí los perros son tranquilos, sociables y parecen formar parte del paisaje. Los mercados aquí son bastante folclóricos y por eso siempre me animo a visitarlos, porque además de precios hay compañía, historias y muchas maneras de vivir la vida. Sigamos este recorrido en estado natural viajero por el mercado popular de Varaždin en Croacia.
Los adornos navideños y las cestas de pasto siguen presentes. Una vez terminada la temporada, los croatas, con gran conciencia ecológica, trasplantan estas cestas a la tierra, cerrando un ciclo de agradecimiento. Esto es demasiado inspirador y ver cómo las tradiciones simples pueden estar llenas de un significado y respeto por la naturaleza. Alrededor de los puestos principales hay negocios especializados, con miel, productos cárnicos y panaderías que ofrecen auténticas delicias locales. Yo no pude resistirme a esto, pero más adelante se los voy a mostrar para que vean la riqueza gastronómica que se encuentra en estos lugares. Algo más por destacar aquí son las flores, que aquí tienen un significado especial. Más allá de ser un obsequio, representan parte de las tradiciones que los croatas valoran profundamente. ¿Qué simbolismos crees que esconden estas flores en una plaza tan llena de vida? Pues más adelante te voy a mostrar todo lo que hacen con ellas. Visitar una plaza de mercado sin probar su comida es una visita incompleta. Aquí puedes elegir entre panes rellenos de queso, burek, que es una especie de hojaldres de papa, espinaca o queso, o incluso una tarta de semilla de amapola. Los precios son tan favorables que uno de mis consejos siempre será buscar estas plazas de mercado, ya que tienen productos buenos, bonitos y baratos, para probar siempre lo tradicional de las regiones. Mientras dejo la zona principal, sigo viendo frutas, verduras y adornos navideños, mezclados con armonía. No hay aglomeraciones, lo que permite caminar tranquilamente y detenerse en cualquier punto, viendo espacios particulares y productos que no he visto en otros lugares. De esta manera llego a un stand particular de granos y encurtidos. Aquí los colores vibrantes de las frutas secas y las verduras en vinagre capturan la atención. Es una tradición típica del sur europeo que combina sabor y presentación. ¿Te animarías a probar estas combinaciones tan originales? Yo las he probado, pero te soy sincero, no son de mi agrado, pero sí son bastante vistosas. Este es un recorrido cotidiano que hago y destaco de nuevo la amabilidad de la gente para dejarme filmar todo detalle. Hasta el momento les he mostrado dos grandes espacios en los que frutas, verduras y decoraciones se venden, además de algunas panaderías que rodean esos locales en mesas. Ahora es tiempo de salir hacia otro sector, donde nos encontramos con otro tipo de comercio, el de la ropa. Y es que aquí también hay una experiencia para comprar ropa en un mercado de este tipo, donde se mezclan puestos navideños, algún bar y otros elementos de aseo, donde se crean ambientes tranquilos, con pasillos peatonales amplios que forman parte de esta plaza de mercado. En este recorrido informal se puede ver que se camina sin multitudes y se muestra el comercio navideño en todo su esplendor, ya terminando con esta época navideña. Se ofrecen diversos elementos de aseo, ropa, herramientas y otros productos que responden a las necesidades básicas y cotidianas de los habitantes de Varaždin. Otro elemento a destacar en este camino por el mercado es que encontramos espacios para todos los miembros de una familia. Más allá de la compra de productos, aquí las familias pueden pasar un rato agradable. Un ejemplo de ello es que hay un pequeño parque infantil situado justo a un lado de esta zona comercial, un espacio que refuerza la vida tranquila y pacífica que caracteriza a Varaždin. Aquí hay balance entre el comercio y la vida familiar. Un mercado muy variado donde se pueden encontrar verduras, frutas, herramientas, ropa y mucha de ella de origen chino u oriental, pero siempre con los vendedores locales.
no hay ningún almacén chino ni vendedores de esta nacionalidad, lo que hace todavía muy local el comercio de Barasdín. En una plaza de mercado siempre se resume la historia de una ciudad y el comportamiento de sus habitantes. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar, aparte de la alimentación local, costumbres diarias y formas de vestir, un almacén dedicado a la memoria de los fallecidos, donde se venden arreglos florales, velas, esquelas y paquetes con diversos productos en su interior, dedicados a la cultura de la muerte. Esto no solo es un reflejo de la espiritualidad, sino también de la conexión entre lo cotidiano y trascendental. Y aquí, entre velas y decoraciones sacras, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y estas velas les darán pistas de la siguiente historia en Barasdín. Un saludo, hasta pronto, chao.